oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Me siento muy contento de estar grabando una semana más aquí en Miedos Nocturnos. Al mismo tiempo me encuentro emocionado. Me encuentro, pues hoy el día, por el tema que vas a tocar más adelante, conspirativo. Sin duda alguna me voy a ir satisfecho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, hoy es un buen tema para nosotros, para la audiencia que, pues bueno, está con nosotros en el mundo de lo desconocido, descubriendo cada vez cosas más aterradoras y cada vez más incógnitas que el hombre ha tratado de discernir a través del tiempo. Amigo, quisiera saber cómo vamos ahorita en redes sociales, nuestra aceptación, cómo se ha movido todo. Mira, Ricardo, en YouTube afortunadamente ya estamos con 84 suscriptores a la fecha que estamos grabando este episodio. Muchas gracias a todos ustedes. Próximamente no tardamos mucho en llegar a los 100, así que les agradecemos a cada uno de ustedes por unirse al mundo de lo desconocido. Estamos creando una comunidad poco a poco. Hemos recibido comentarios muy positivos de gente que, vaya, no esperaríamos. Gente en Panamá, gente pues en Brasil, en España, que tal vez en la República Mexicana aquí no nos esperaríamos llegar de un modo tan lejos de, pues básicamente romper esas barreras en el lado internacional. Y por otro lado en Spotify también agradecerles a todas las personas que semana tras semana se están agregando. Como siempre, como todas las semanas, agradecer tanto a nuestros hermanos y hermanas argentinas, a Uruguay, a España, a Brasil, a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua. Y ya de manera local, de manera nacional podríamos decirlo, Ciudad de México ya se pone en el top 1 de nuestros mayores oyentes. En segundo lugar se pone Sinaloa, en tercer lugar Tlaxcala y en cuarto lugar Puebla. Así que a esos 4 estados de la República Mexicana, pues nada más que agradecerles por darnos una oportunidad semana tras semana para platicarles algún tema que al igual que nosotros estamos interesados. No, es muy bueno saberlo. Muchas gracias de verdad a toda la noble audiencia que está con nosotros. Amigo, antes de empezar con el tema, como siempre nos hacemos el cuestionamiento antes de adentrarnos. ¿Qué tanto sabes de las teorías sobre el final de los tiempos, sobre el fin del mundo? Mira, Ricardo, yo creo que el ser humano encuentra cierta fascinación y excitación tanto en el origen de la humanidad, como nosotros le decimos, así como en la finalización de esta. Se hace como se hace, ya sea en qué hay después de la muerte, o, en otra forma de mencionarlo, qué pasaría si, ¿no? Todas esas teorías que hay, y relativamente, pues internet está plagadas de ellas. Creo que sí tengo bastante información y estoy consciente de cada una de ellas, porque pues bueno, este lado conspirativo que siempre nos ha nutrido capítulo tras capítulo y desde antes de hacer este podcast siempre ha estado presente. Y también, como lo he mencionado anteriormente, creo que también pecamos de gula. Desafortunadamente, muchas de esas teorías la gente piensa que podrían ser real, pero nunca deja de ser una teoría. Pero, para no desviarme tanto a la pregunta original que habías hecho, sí, sé mucho de ellas y creo que voy a estar encantado el día de hoy de platicar y poder reaccionar a cada una de ellas. Y estoy muy feliz y muy contento de que estés igual de emocionado. Espero que la audiencia esté igual, porque yo creo que es un tema tabú al final del día, ¿no? La humanidad... No tabú, creo, porque no está prohibida en cierto punto, ni tampoco es algo que sea desconocido, ni tampoco que sea por debajo del agua.
Pero yo creo que sí vas a entender por qué se podría ser un tabú en algún momento, ¿no? Porque yo creo que tantas teorías también han tenido consecuencias dentro de nuestra sociedad. Pero por eso no las hace tabú, porque han sido expuestas a la sociedad. Bueno, y han tenido cierto auge. Entonces, de tabú, sinceramente, yo creo que no tienen nada. Bueno, es tu punto de vista. Desde mi punto de vista. Claro. Pues vamos a adentrarnos al tema, Manu, y empezamos para que empiecen a descubrir algunas de las teorías que han marcado la historia. Durante siglos, las distintas civilizaciones humanas que han pisado la Tierra se han creado varios cuestionamientos, desde cómo se creó el universo, la posibilidad de que exista un ser capaz de crear todo lo que conocemos y que es incomprensible ante nuestros ojos. El saber si hay vida más allá de lo que hasta hoy nos permite la ciencia conocer o si realmente existimos. Pero al existir la sed de descubrimiento, también está la de las finitas posibilidades del caos. Sobre qué pasaría en eventos catastróficos a los cuales no estamos preparados, que nos puedan llevar al fin de la sociedad. El Homo sapiens por naturaleza tiende a preguntarse a sí mismo si en algún momento pueda pasar una catástrofe que impida sigamos conociendo la vida como hasta hoy podemos apreciarla en cada día, creando escenarios posibles, unos basados en investigaciones de científicos expertos y otros en creencias religiosas, algunos más cercanos a la realidad que suelen ser más tormentosos sobre aquellos de los cuales su fundamento parece tener el objetivo de crearnos temores e historia para reivindicarnos con algún ser divino. Esta noche abordaremos los escenarios que la humanidad se ha creado con el pasar de los años, sobre un posible final de los tiempos y sobre qué pasaría o hubiera pasado si después de escuchar cada uno de ellos al dormir les genera un nuevo miedo y les genera una incertidumbre. No los culparía. Esa misma sensación me dejó a mí cuando me enteré de las posibilidades que tiene el hombre en su posible final. Y Manuel, me gustaría empezar este podcast con una teoría que yo no conocía, y a pesar de que me tocó vivirla, pero es muy bonita. Tiene al final del día un buen mensaje para todos, pero que de la teoría del año 2000, que yo personalmente no la había escuchado nunca. No sé si tú la habías escuchado en algún momento. Sí, la había escuchado gracias a, mis padres, gracias a familiares que, ya sabes, al igual que en estos momentos, estando, en una mesa platicando, salen ese tipo de mesas a relucir, este tipo de temas, a relucir. Entonces, sí, estaba consciente de la teoría del año 2000, que ahorita van a escuchar más o menos y al final sí me gustaría dar mi punto de opinión, claro. Sí, claro, de esta podemos sacar muchas conclusiones de cómo funciona la humanidad. Pues bien, hablaremos de la teoría del año 2000. Una teoría de hace 25 años aseguraba que el fin del mundo llegaría con la entrada del año 2000, y a esta se le conoce como el Y2K, o sea, Y2K en inglés. Es obvio que algunas veces las teorías sobre el fin de la humanidad y el fin de la civilización tienen mucho más sentido que otras, y la que veremos a continuación es una mezcla extraña entre locura de fin de año y miedo a las conspiraciones. 1999 quedará marcado como el año en el que una gran parte de la sociedad se dejó manejar por la histeria y desconocimiento popular de algo que hoy en día es más fácil de comprender: los sistemas informáticos. El Y2K hace referencia justamente al año 2000, o Year 2000 por sus siglas en inglés, en donde se pensaba que un error en las computadoras de esa época llegaría a ser que, al cambiar el milenio, estas se volverían locas y dejarían de funcionar al no lograr procesar el cambio de año de 1999 al año 2000. Se pensaba que al ocurrir esto, todas las compañías, gobiernos y telecomunicaciones colapsarían por completo, y por ende la humanidad regresaría a algo similar a la Edad Media, en donde no tendríamos manera de comunicarnos y tendríamos que empezar de cero. Como es común, la histeria y locura se apoderó de muchas personas, algunas incluso comprando cosas como kits de supervivencia al año 2000. Estos kits contenían comida enlatada de todo tipo y artículos de primera necesidad que se pudiera requerir cuando la sociedad comenzara a colapsar. Otros buscando la manera de actualizar el software y hardware para evitar esta desgracia, llegando a hacer que las personas gastaran unos $300,000 millones para tratar de evitar que ocurriera el apocalipsis. Obviamente nada ocurrió. El año pasó sin mayores problemas y el 2000 trajo una nueva era de conspiraciones que dejaron al Y2K en el olvido. Pero creo que a 24 años de que surgió esta teoría, era muy bueno recordarla para hoy. Ok, ya entendemos el contexto histórico. Ya vimos
lo que significa. Y pues creo que el propio desconocimiento popular de la gente es lo que orilló a este colapso natural, ¿no? De algún modo. Colapso natural podríamos decirlo entre comillas, porque, bien lo comentaste, lamentablemente a veces la ignorancia nos llega a ganar en muchas ocasiones. Y obviamente eso se traslada a desconocimiento. Lamentablemente también juega algo muy importante que juega aquí, es el de boca en boca. Sí, claro. Entonces si alguien hubiera puesto este tema sobre la mesa, creo que hubiera pasado desapercibido. ¿Sabes? No había necesidad de alarmar a la gente, que si bien el desconocimiento ya está presente, súmale algo más oscuro como el fin del mundo, solo por unos números. Creo que esa historia suena un poco a déjà vu. Sí, suena más como una profecía barata, ¿no? O sea, vamos a ponerle el nombre correcto, ¿no? O sea, porque digo, a lo mejor para nosotros que es más familiar, porque venimos creciendo con todo este boom tecnológico, pues a lo mejor no te suena tan mal. Inclusive yo creo que hasta las mismas personas que tuvieron que verse forzados a actualizar los sistemas, a hacer todo el trabajo, pues fue como, ¿para qué, no? O sea, se supone que por eso se estaban haciendo, ¿no? Y justamente entre los 80s y los 90s que el auge computacional fue el que más creció, ¿no? Sí, pero al final del día hay una madurez en todo este tema, y al final del día, y se ha demostrado no solamente en este nuevo siglo, sino que tú ya diste un punto muy importante. En los 80s y 90s está este auge, por lo tanto va a haber evolución, algo que la gente tal vez se olvidó un poco. Exactamente. Pero dentro de todo esto hay una pregunta bien lógica. ¿Y si realmente hubiera pasado este colapso, a qué nos hubiéramos enfrentado? Y eso es justamente lo que voy a decir a continuación. Si de haber ocurrido la hipótesis, a pesar de ser simple de comprender, nos deja varios escenarios posibles de valorar. El primero sería la falta de comunicación. Al caerse los sistemas de telefonía, cable, radio y la naciente internet, sería imposible mandar mensajes rápidos de un país a otro o incluso entre ciudades, los cuales nos obligarían a ocupar los sistemas de cartas. Las elecciones en los países serían catastróficas y manipulables como lo eran hasta antes de la era de los medios televisivos y radiales. El segundo punto sería la baja economía. Al depender muchas naciones de la exportación de productos, estos se verían afectados de manera profunda, debido a que los barcos y aviones que ocupan ya para ese entonces softwares de navegación, tanto marítimos como aéreos, harían posible el uso de estos mismos, ocasionando una crisis económica mundial de cálculos incomparables, y si queremos tratar de compararlo con otras que han sucedido a través de los años. Aumento de la delincuencia y escasez de respuesta en servicios médicos. Los sistemas policiales y de urgencias que dependen de la comunicación por radio hasta hoy en día se verían severamente afectados para poder atender llamados de emergencia. Llevar el mensaje sería una odisea. Tener que manejar en moto, auto o hasta en una bici, con la premura y el riesgo que implicaría, haría que cada oportunidad de reacción fuera imposible de atender con prontitud. Y por último, hambruna mundial. Al existir una crisis política, económica y social, la hambruna se apoderaría de todos los países debido a la escasez de recursos financieros, provocando que hubiera una sobreproducción de alimentos contra la capacidad monetaria de la sociedad de adquirir los productos de las canastas básicas de cada país. Hasta aquí nos podemos dar cuenta que realmente si hubiera pasado, si hubiera sido catastrófico. Pregunta, ¿esto lo pones a largo plazo, lo pones a mediano plazo o a corto plazo? La mayoría de estos son a corto y mediano plazo. ¿Tú qué tan real crees que sea? Pues yo creo que el punto más importante sería la economía. Sí, pero esos son ya en la segunda. Pero, a ver, comencemos con el primero, que es falta de comunicación. ¿Qué tan probable crees que haya sido eso? No, es absurdo. Ok, segundo, en baja economía, ¿por qué? La baja economía, o sea, si realmente los sistemas hubieran caído, ¿qué es lo que te trato de explicar esa teoría? Es que al existir una nueva edad media, por decirlo así, una nueva edad medieval, la comunicación es muy limitada, o sea, y date cuenta que antes las poblaciones eran muy pequeñas, tanto por avances tecnológicos, por avances médicos y por distintas otras cuestiones, ¿no? Alimentación, salubridad, todo este tipo de cosas que hasta hoy en día, pues ya para nosotros es sencillo y es como cotidiano, pero en ese entonces no. Entonces, la economía tendría que venir abajo, sí o sí, por una sola y sencilla razón. ¿Cómo transportas, cómo haces pedidos para importar, para exportar materia prima, productos básicos?
varias economías dependen de eso, de la exportación y la importación de productos, de bienes y servicios. Entonces esto sería como mucho más complejo. Estos escenarios son a corto plazo, o sea, son a lo mejor no de efecto inmediato, pero sí de, ponle tú unos 6 meses, un año. Ok, creo que te me fuiste un poquito lejos, pero eso es verdad y yo solamente lo quiero simplificar con, en ese punto te doy la razón. ¿Por qué? Porque investigo un caso que es algo muy básico y creo que lo podemos completar con lo que acabas de decir. Tal vez como lo mencionaste, eso es a corto o mediano plazo, porque justamente es totalmente cierto, pero lo simplifico con este ejemplo que es muy corto, ya que en el año nuevo, un hombre de Nueva York recibió una factura de más de $91,250 por una película. El sistema de la tienda de alquiler de VHS había reportado erróneamente que su copia de la cinta estaba 100 años atrasada. Okay. O sea, es algo tan básico que complementa con lo que acabas de decir y el segundo punto que nos acabas de enlistar. Sí, un pequeño error puede ocasionar todo un caos, ¿no? Y que te endeude, aparte. Y pues bueno, yo creo que los demás sí serían ya más fácil de comprender, ¿no? El aumento de la delincuencia sería brutal. Al existir una baja economía, pues lógico que la delincuencia aumenta. Sí, que si bien personalmente siento que es un poco ridículo, de manera personal, porque como lo mencioné anteriormente, la madurez de estos sistemas es simplemente la evolución. Entonces siempre se va a encontrar una solución a este tipo de situaciones. Entonces, que si bien está bueno plantear qué hubiera pasado, ¿sí? Creo que la gente a veces vuelve un poquito la barda con ese tipo de temas, que si bien son apasionantes, creo que también hay que intentar aterrizar las ideas. Sí, yo creo que los what if siempre nos vamos muy lejos cuando sabemos que realmente no van a pasar, ¿no? Claro. Pero es interesante también entender como qué hubiera pasado si realmente nos hubiera tocado vivirlo, ¿no? Que por fortuna es más que lógico que no va a pasar nunca, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, sí, también. Bueno, también un colapso mundial. Ahorita que ya estamos dependiendo más de la tecnología para muchas cosas. Más del internet. Exactamente. Pero bueno, esta historia tiene un origen y no les va a extrañar de dónde viene. Yo creo que a ti tampoco. Y yo creo que, bueno, para nadie que tenga sentido común y conozca la historia básica de este mundo se va a dar cuenta de por qué este origen viene de nuestro vecino del norte. A principios del año de 1999, se anunciaba por parte del gobierno de Estados Unidos una estrategia para evitar un posible colapso de los sistemas el día 1 de enero del año 2000, donde se les obligaba a todas las empresas a realizar actualizaciones o innovaciones a sus softwares, reforzando la seguridad de los mismos. Las grandes empresas, al verse obligadas a hacer esto con la paranoia que trajo consigo, invirtieron en conjunto más de $300 mil millones de la época, llevando a cabo un efecto dominó, replicándose en cada país donde tuvieran presencia las empresas estadounidenses y a la vez que los empresarios de distintos lados del mundo lo hicieran para evitar un posible colapso de la sociedad de aquel entonces. Incluso algunas empresas que vendían paquetes de alimentos no perecederos, que se dedican a vender kits de supervivencia para zonas con probabilidades de sufrir afectaciones graves por desastres naturales, se vieran beneficiadas. Se estima que al menos un 60% de la población estadounidense adquirió más de un kit del G2K, provocando por la paranoia general que se encargó de hacer los medios de comunicación en aquel país. En otros lados del mundo se optó por no informar a la gente, debido a que la propia histeria colectiva que se veía en Estados Unidos podía resultar fatal en estados en vías de desarrollo, provocando desabasto de productos básicos como granos, alimentos enlatados, agua embotellada, productos de higiene personal, medicamentos, entre otros. Estos últimos informaron de la noticia hasta 2 días después de ingresar al nuevo milenio y que se aseguraran que no había peligro alguno. Yo creo que esa fue la decisión más acertada y creo que no estamos muy lejos. Estos escenarios ya los vimos recientemente, ¿eh? Sí, creo que la gente siempre va a caer en paranoia cuando se trata de desconocimiento. Que si bien la actualización de software es importante en cualquier empresa por motivos de innovación y obviamente por motivos de evitar una falla a nivel global en cuestión de sus empresas, justamente la desinformación creo que también cayó en ellas. Y esta misma se fue como teléfono descompuesto durante todo el mundo, porque bien lo dijiste, no solo fue en Estados Unidos, sino que fue en empresas que Estados Unidos tenía en otros países. Y en este caso tienes razón, porque lo hemos dicho muchísimas veces, lamentablemente Estados Unidos tiene la fama del tema conspirativo. Sí. Y si tú haces un tema de conversación con
con alguien originario, este tema va a salir sí o sí, varios de ellos que también hemos tocado pues en este podcast, y se me hace muy lamentable porque exactamente activan esta paranoia que es innecesaria. Y sobre ese tema que acabas de mencionar sobre la actualización de software, hay algo muy curioso, porque no solamente gastaron entre 300,000 millones, sino incluso hasta 600,000 millones. Pero aquí va la respuesta del por qué, justamente por satélites espías de Estados Unidos. Acaba la respuesta. A pesar de los costosos parches y actualizaciones, como tú bien lo acabas de mencionar, los sistemas de inteligencia y defensa en el Pentágono tuvieron problemas con importantes satélites espía durante casi 3 días después del Año Nuevo. La información que transmitían era incomprensible hasta que se solucionó el problema. Curiosamente, la falla se debió a solamente el parche del software, diseñado para corregir el problema en primer lugar. O sea, es curioso, no tiene nada que ver, pero es muy curioso cómo viene la teoría y 3 días después ocurren este tipo de errores. Es una consecuencia, ¿no? También, ¿no? Porque también pones a trabajar a marchas forzadas a todos los ingenieros en sistemas. O sea, también es más que comprensible. Es qué bueno que lo pones aquí en la mesa, porque esto nos da a entender que la paranoia también tiene una consecuencia, ¿no? Digo, al final de cuentas esa fue positiva, no fue, pues, dentro de todo mala, ¿no? Pero lo que es el globo general, yo no creo que haya sido desinformación. Yo creo que fue esto más una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Estrategia en qué sentido? Yo no lo veo como estrategia conspirativa. Yo lo veo como una estrategia para empezar a entender mejor las tecnologías, ¿no? O sea, porque de algún modo esto generó una innovación tecnológica muy fuerte. O sea, en el nuevo milenio se vino un avance tecnológico muy rápido. A pesar de que ya se venía avanzando a pasos agigantados, esto generó no solamente fue el efecto dominó de país en país, sino que también orilló a entender mejor las tecnologías en base informativa. Y también mejoró todos los sistemas. Como tú acabas de dar un ejemplo, los parches de seguridad, los parches de actualización. O sea, como que todo este tipo de detalles te ayudó a que las empresas se vieran forzadas a ya ocupar los sistemas como tiene que ser y no dejarlos en el olvido. El problema de las estrategias es que a veces no suelen salir como quisieras, y en este caso creo que la sobreactualización justamente de esta innovación tecnológica hizo que justamente días después cada una de estas fallara. Que si bien eso está mal, pero por el otro lado ves que las empresas realmente están tomando cartas sobre el asunto, sobre la innovación tecnológica y el futuro que esperaría, que hoy en día pues somos afortunados de poder disfrutar de esas semillas que hoy ya son básicamente frutas. Exactamente. Y me gustaría dejarles la siguiente conclusión. Si bien en nuestros días esta teoría suena absurda, debemos recordar que se trataba de un periodo de adaptación de la sociedad humana sobre las nuevas tecnologías de comunicación, sin mencionar el teléfono celular, donde se desconocía el funcionamiento de estos, hasta por los mismos líderes mundiales. Al final, el estar desinformado puede ser un mal, pero en esta ocasión fue un bien. Con la actualización de cada software desde Wall Street hasta empresas con presencia global, se mejoraron los sistemas de seguridad, se agilizaron las comunicaciones, se crearon sistemas de emergencia en caso de una falla eléctrica, los códigos de funcionamiento se establecieron para siglos, y con ello se dio una innovación importante para aprovechar mejor los recursos tecnológicos con menor espacio físico. Al final de todo, fue una pieza artífice para entender el mundo de hoy. Y bueno, yo creo que la conclusión no nos deja a dudas. El tener este pequeño caos de un año fue benéfico para todos, ¿no? Sí, pero creo que no había necesidad de un caos tan grande. Sí, ¿no? ¿Sabes? Creo que ahí es donde la estrategia, si bien fue una buena idea, al momento de ejecutarla y plantearla, creo que ahí es donde hubo algunos errores. Errores que lamentablemente se maximizaron en una idea colectiva. Que la idea colectiva al final del día fue paranoia. Que si bien no es la primera vez que pasa, ni la última, creo que es una manera, no sé decirlo errónea, porque también es la única manera en que podremos entender. Yo creo que sí, no es errónea, pero tampoco es la acertada. Exacto, hay que buscar otro tipo de maneras, pero el ser humano de por sí es muy necio, así que creo que es la única manera de poder entender cómo puedes hacer las cosas bien, con un poquito de miedo tal vez. Sí, exactamente. Que lamentablemente el gobierno, la mayoría de los gobiernos es como siempre, hacer este tipo de cosas, ¿no? Con miedo, vaya. Manu, me gustaría poner en esta mesa un tema que a ti te tocó vivir, a mí me tocó vivirlo. Estamos en tiempos, pues, digamos, todavía es muy fresco
Y yo creo que hasta para la misma gente que nos escuche, yo creo que va a ser demasiado fresco. Así no hayan estado muy chicos, pero debieron haberlo escuchado por padres, familiares, inclusive hasta por la tele. El 2012, un año que va a marcar algo que no pasó, nada. Como en el 2000. Exactamente. Sí, si tengo un recuerdo claro, pues el 2011 fue todo muy caótico en cuestión del planteamiento del tema, ya que, si te soy sincero, no tengo problema con tocar el tema del día de hoy, pero en su momento ya estaba harto. Lo veía en los típicos programas amarillistas que tenemos aquí en Televisión Nacional, lo veía incluso de manera internacional, y obviamente sé que entiendo perfectamente que la televisión es meramente entretenimiento, así como este podcast. Si nos equivocamos en información, recordemos que hay internet y ustedes también pueden investigar por su parte. Nosotros solamente compartimos el conocimiento que nosotros tenemos. Exacto. Pero no lo sabemos todo. Conversamos de lo que nos gusta y de lo poco que sabemos y lo compartimos con ustedes. Sin embargo, y entiéndanlo bien, es meramente entretenimiento, así como programas de televisión. Y en el caso de History Channel, sé que tiene muy buenos temas a tocar en blogs y en revistas. En televisión es puramente entretenimiento. Y History Channel realmente a mí me decepcionó en ese entonces porque realmente era muy conspirativo y muy tosco. Sí, de hecho te abrumaba. O sea, lo que era... tú lo dijiste, los medios amarillistas, pero o sea, lo escuchabas en noticieros, en programas de entretenimiento. Expertos que según entrevistaban de lo que realmente iban a pasar, que al final del día eran charlatanes que nunca van a desaparecer. Solamente, repito, por el mero entretenimiento. Era una nota a sacar, era el tema del momento, entonces lo vas a explotar hasta donde más puedas. Sí, ya una vez que ya no pase nada te vas a dar cuenta de que todo fue un desastre, todo fue... pues una vil mentira, ¿no? Sí, yo recuerdo que todavía en la computadora incluso videos en YouTube. Todavía supuestamente una mesa de debate con supuestos expertos que explicaban lo que realmente iba a pasar, lo que estaba relacionado con el calendario maya y varias estupideces más. Y obviamente pues gente se preocupaba por eso. Y se me hace irónico porque ya después del 2000, vienen 12 años después y seguimos cayendo. Digo, te digo, es un déjà vu. Sí. No hay otra forma de decirlo. Sí, lo único malo de las profecías es que cuando nos las compramos está muy complicado, ¿no? Y es que como lo hemos mencionado también en algunos episodios, realmente el ser humano siempre está dedicado a creer en algo. Entonces si pones algo como una profecía, con todo el antecedente que hemos tenido también de personas que supuestamente han hablado de un futuro no tan lejano, pues las personas obviamente te lo van a comprar con mucha facilidad, y en este caso no es la excepción. Sí, no, aparte... la mayor religión del mundo está fundamentada en muchas profecías. Sí, así que y la historia y nuestra sociedad está fundamentada en muchas de ellas, así que creer en esto, bueno, lo dejamos sobre la mesa simplemente. Exactamente. Pues bueno, vamos a hablar justamente de la teoría maya del 2012. Tal vez la teoría maya del fin del mundo es la más popular que conocemos, por contexto histórico, lo frecuente que estuvo sonando en los medios desde que faltaba un año para la fecha predicha por el calendario maya y que se trata de tiempos recientes. Esta en particular fue un hito dentro de la juventud de entrada al nuevo milenio, generando diversas expectativas sobre qué pasaría y si realmente el 21 de diciembre de ese año el mundo como lo conocíamos colapsaría por completo. A pesar de haber transcurrido hace 12 años y que la profecía no fuera cierta, es necesario conocer su contexto histórico que nos obliga a traerla a esta mesa para que podamos apreciar el por qué causó tanto furor entre la población mundial. El fenómeno de 2012 fue una creencia escatológica que sostenía que el día del solsticio de diciembre del año 2012 ocurriría el fin del mundo. El solsticio sucedió el 21 de diciembre de 2012 a las 12:12 en el tiempo universal coordinado, sin que ocurriese nada especial. La creencia se basaba en que ese día concluía el Bactún 13 del antiguo calendario mesoamericano de la cuenta larga. Ciertos autores adherentes al movimiento de la nueva era han sostenido que a partir de esa fecha los habitantes de la Tierra experimentarían una transformación física o espiritual positiva que marcaría el comienzo de una nueva era. Otros sugirieron que el año 2012 marcaba el fin del mundo o una catástrofe similar. Varias conjunciones astronómicas y numerológicas fueron relacionadas con la fecha en cuestión, sin que la comunidad científica las aprobase. Los escenarios postulados para el fin del mundo incluían la colisión de la Tierra con algún cuerpo celeste,
como Nibiru, hipotético astro propuesto por el escritor paranormal Ceria Steen, que vivió de 1920 a 2010, o sea, a este güey ni le tocó verlo, o un asteroide errante, la interacción de nuestro planeta con un agujero negro o el advenimiento de una etapa de gran actividad solar. Por otro lado, los arqueólogos señalaron que en los códices o inscripciones mesoamericanos precolombinos no existe documentación sobre la profecía maya a la que aluden los proponentes de la misma, en tanto que los astrónomos y otros científicos rechazaron los pronósticos apocalípticos como pseudociencia, declarando que los eventos anticipados se contradecían con las más simples observaciones astronómicas. Por ejemplo, la NASA comparó los temores sobre el 2012 con el temor al fin del mundo del 31 de diciembre de 1999, el problema del año 2000 que acabamos de tocar. Tampoco existe consenso sobre la correspondencia entre el calendario de la cuenta larga y el gregoriano, que es el que nosotros conocemos, por lo que no se tiene certeza de que estén trazados sobre la misma línea de tiempo que se intentó sugerir. Por lo tanto, no hay tampoco ninguna garantía de que el final del Bactún 13 corresponda con el año 2012. Manu, yo creo que más claro que el agua no puede estar, ¿no? Tú lo acabas de decir, es un déjà vu de lo del año 2000. Sí, ya bien lo mencionaste, incluso la NASA tuvo que hacer comparaciones para que la gente tuviera en cuenta que realmente pues no había nada más que hacer, y ya lo mencionaste en cuestiones de las fechas. Digo, hay mucha descoordinación en cuestión de la información que la sociedad paranoica dio a toda la demás, ¿no? Y que se sumó poco a poco, y lo que te comenté al principio fue el desastre que ocasionaron. Sí, exactamente, tú lo acabas de decir. Es que la bronca, cuando tienes la información a la mano y la puedes encontrar y la puedes buscar, pero prefieres creer a la información basura, a los medios basura, es lo que nos genera el caos colectivo. Y creo que, como tú lo dijiste, se repitió la historia de nuevo. Pues que quieras o no, es muy atractiva. No, creo que voy a lo mismo. Si tú ves un documental en History Channel que te cuenta las cosas en cuestión de manera extrema, provocando ciertas emociones de miedo, pues te vas a quedar, porque te está provocando una emoción. Pero si vas a ver un documental o te vas a informar de otra fuente, al contrario, te vas a aburrir. ¿Justamente por qué? Porque no es entretenimiento. Exactamente, tienes toda la razón, amigo. Pero para entender esto y por qué no se enlazan, hay que buscar comprender qué era el sistema de la cuenta larga, ¿ok? Porque si no, no vamos a poder entender toda esta parte de la conspiración y por qué es que se trató de asemejar tanto con el calendario gregoriano, que es el que ocupamos nosotros, ¿no? Después de que la ciencia diera avances súper fuertes. El sistema de la cuenta larga estuvo vigente en Mesoamérica desde el preclásico tardío hasta el final del clásico. Aunque generalmente se atribuye a los mayas la invención de la cuenta larga, las más antiguas inscripciones en este sistema se han encontrado en objetos asociados a la cultura epiolmeca. No existe un solo método para correlacionar las fechas de la cuenta larga con el calendario gregoriano. Esto se debe a que los europeos conocieron la cuenta larga en el siglo XX, casi 10 siglos después de que cayera en desuso. De entre las correlaciones propuestas, la de mayor uso es la llamada GMT, o Goodman-Martinez-Thompson, que señala como fecha inicial del cómputo el 11 de agosto del 3114 a.C. La unidad de medida de la cuenta larga era el kin, o sol o día en idioma maya. Los kines se agrupaban en huinales, que constaban de 20 días. 18 huinales formaban un tun, 360 días, o sea, un año. 20 tunes equivalían a un catún, y 20 catunes formaban un bactún, 144,000 días. De esa manera, la fecha maya de 8.3.2.10.15 representaba 8 bactunes, 3 catunes, 2 tunes, 10 huinales y 15 días, que es la fecha en la que se encontró esta medida y se tomó como modelo. En 1957, la astrónoma y mayista estadounidense Maud Worcester escribió que la fase completa de un gran periodo de 13 bactunes podría haber sido de suma importancia para los mayas. Mientras tanto, en 1966, el escritor religioso Michael Coe afirmó en su libro de Maya, o sea, los mayas, que existe una indicación de que el Armagedón sorprendería a las gentes degeneradas de este mundo y a toda la creación en el último día del presente 13º Bactún. Así nuestro universo actual será aniquilado cuando el gran ciclo de la cuenta larga llegue a su final. Y no es de sorprender que la religión sea la que se haya metido en esto para generar el caos. Justamente lo que te iba a comentar, nada raro que alguien religioso como Michael D. Coe haya
hecho primero pues el libro, que realmente, que si bien es un tema que no le compete en su totalidad, porque es historia y es muy diferente a la teología, vaya. Sí, o sea, no puedes comparar una cosa con la otra. Y la otra en que haya ocupado un hecho con solamente histórico. Solamente es historia, vaya, ya lo dijiste en el anterior párrafo. Que lo haya aprovechado simplemente para abrumar a la sociedad de alguna forma de ser castigada, como la religión siempre lo ha manejado, se me hace un poquito absurdo, ¿no? Sí, exactamente. Y más cuando no puedes tener la certeza de que tu calendario que quieres manejar actualmente lo quieras comparar con un calendario que se dejó de usar 20 siglos atrás. O sea, bueno, miles de años atrás, y que no lo conoces, no lo entiendes, ya la gente ya no lo ocupaba. La gente de las civilizaciones que conquistaron, pues no se podía comparar, ¿no? Entonces, ahora aparte, lo descubres ya no en la conquista, lo descubres mucho después. ¿Por qué? Porque la conquista fue la que aniquiló con todas estas sociedades. Sí, la que básicamente enterró casi en su totalidad todo lo creado por ellos, ¿no? Afortunadamente hay ciertos vestigios que todavía podemos ver en museos, que podemos ver en historia, que todavía podemos tocar incluso, pero que, como tú lo mencionas, aparecen años después estas investigaciones y la gente solamente se aprovecha de lo que le conviene, ¿no? Y en este caso, si podías vender un libro y obtener cierto beneficio monetario, generando justamente miedo, tienes un buen mercado ahí. Y tiene demasiada lógica, porque al final de cuentas, hacer una persona de Dios, como lo hemos dicho, tienen mucha credibilidad con los feligreses, ¿no? Sí, añadimos que la mayoría de la sociedad, o todo el mundo, siempre tiene una religión a seguir, la mayoría católica cristiana. Sí, exactamente. Pero esta catástrofe que generaba el 2012 también tuvo otra pequeña variante. Y creo que todo el mundo vimos cómo fue esa. Yo creo que la apreciamos ya en algún momento u otro. Y justamente en ese año. Como suele pasar en las teorías apocalípticas del fin de los tiempos, han ocurrido variantes que algunos científicos religiosos y fanáticos lograron hacer populares, pero no como las que mencionamos al principio. La primera de estas manejaba la posibilidad de un cambio drástico en la polaridad de la Tierra, invirtiendo su campo magnético, provocado por una ráfaga solar equivalente a más de 100.000 bombas atómicas, lo que podría generar que la Tierra cambiara de manera desproporcionada su eje y orillara a una serie de catástrofes naturales que podrían acabar con prácticamente todo ser vivo a su paso. Esta idea fue rechazada por los científicos debido a que se requieren al menos que pasen 5.000 años para que un hecho así ocurra, y a su vez sería paulatino, por lo que de revertir su polaridad a la Tierra difícilmente alcanzaríamos a verla con nuestros propios ojos. Pero, si quieren saber más de este tema, los invito a ver la película 2012, la cual retrata a la perfección lo que decía esta profecía. Y justamente en esa cinta se aprecia de manera exagerada también, ¿no? Porque hay que darle una trama, ¿no? Pero muy exagerada, claro. Vamos a lo mismo, es meramente entretenimiento. Tienes que capturar la esencia de un final catastrófico a la gente, pues para que consuma. Y de hecho, tengo entendido que la película, si lo ponemos en cuestión de números, fue una película económica, entre comillas, para Hollywood, y recaudó bastante justamente por el simple título, de hecho. Sí, pero como otras cintas, esta sí tenía un argumento científico. O sea, sí le preguntaron a expertos para saber exactamente qué podría pasar. No solamente se quedaron como con la imaginación. Como suele pasar en muchas películas de ciencia ficción que tienen que ocupar espacios físicos, alteraciones, pues tuvieron que hacer una pequeña investigación. Ya claro, la mente del escritor, pues lógicamente te da un mundo catastrófico, paranoia general y es instantánea. Pero la realidad es que, en caso de ocurrir un cambio así de drástico, todo lo que puede ocurrir dentro de la Tierra es meramente probabilidades nada más. O sea, no es también que tengamos la realidad exacta y la verdad. Y un ejemplo muy simple es Chernobyl. Porque en Chernobyl, o sea, se pensaba que 100 años no se podría habitar, y la misma naturaleza nos ha demostrado que esos tiempos no están tan correctamente calculados por el ser humano cuando no hay presencia. Sí, mira, a pesar de que en esta ocasión sí te doy el gol y te doy la razón, al final del día Hollywood se aprovechó del momento. Eso no lo quita, que si bien no lo quita lo ocurrido en cuestión de investigación, le quita bastante mérito por el simple hecho de aprovecharse del momento. Sí, y generar más paranoia, ¿sabes? Porque si bien estaba la investigación, la gente lamentablemente lo ignoraba y simplemente se iba con esto va a pasar. Sí, te lo creías y te lo comprabas. Y porque se estrenó un mes, 2 meses antes de que... Sinceramente no recuerdo la fecha. Yo también no me acuerdo, pero yo me acuerdo que fue unos meses antes de que llegara la fecha de
del 21 de diciembre. Amigo, ya tocamos dos muy buenos temas proféticos, pero creo que hay que irnos ya a la realidad. Y esto no es un tema profético, esto sí ya es un poquito más serio. Vamos a adentrarnos en un tema que yo creo que hasta hoy en nuestros días la misma gente le tiene un temor grandísimo, a pesar de que no pueda pasar o a pesar de que esté limitado a pasar. Estamos hablando de una posible guerra nuclear. Y yo creo que es así. A mí personalmente sí me genera escalofríos pensarla. Da escalofríos porque, ya lo acabas de mencionar, si es algo más real, y en esta ocasión la historia tiene un antecedente histórico. Valga la redundancia de lo que ha estado pasando, ¿no? O sea, si hay historia, si hay evidencia, si hay hechos, y no hay duda de que esto sea real. Y es un problema que podríamos enfrentar, y por fortuna todavía no hay signos ni indicios, y esperemos que siga así, ¿no? En el caso de una guerra nuclear de gran escala, que abarcase a casi todas las regiones del planeta, en el más probable de los escenarios, las consecuencias ambientales podrían producir una extinción masiva del ser humano en el planeta. En el hipotético escenario de menor destrucción masiva, se podría tener una contaminación radiactiva y consecuencias climáticas de efectos globales, pero no de aniquilación completa. La ubicación geográfica y la cantidad y potencia del armamento nuclear usado determinaría la intensidad y prolongación de los efectos globales de la guerra nuclear regional, por lo cual cada posible escenario regional de conflicto es mundialmente relevante y tomar en cuenta en qué regiones del mundo podría darse esta destrucción con armas nucleares. Y antes de pensarlo, tenemos que analizar los efectos que puede tener una guerra de este tipo. O sea, todos los efectos, no solamente sociales, o sea, literalmente las afectaciones reales. Como tú lo acabas de decir, tenemos antecedentes que nos dan una clara idea de lo que puede pasar. Los efectos ambientales. Gracias a los cálculos físicos realizados por Carl Sagan y posteriormente por otros científicos, se puede pronosticar los efectos ambientales de una guerra nuclear global, incluso los efectos de una guerra nuclear regional. Según cálculos, en un enfrentamiento nuclear masivo entre las superpotencias de Estados Unidos y Rusia, se llegaría a detonar de 5.000 a 10.000 megatones de fuerza explosiva. En el caso de que se llegue a los 10.000 megatones, la temperatura bajaría inmediatamente después de la explosión. La oscuridad sería casi total entre los 30 y 60 grados de la latitud norte. Las cenizas, humos y demás partículas producidas por los incendios y detonaciones alcanzarían y permanecerían en la estratosfera, oscureciendo la luz del sol durante semanas o meses, de modo que la temperatura del planeta bajaría varios grados. La radiación solar se reduciría hasta el 1% de lo habitual, hasta en un mes, recuperando el 50% recién a los 8 meses. La guerra nuclear puede producir una gran catástrofe, sobre todo entre dos países con bastante energía nuclear. Podrían incluso producir una nube gigante de polvo radioactivo sobre gran parte de la Tierra, y esto solamente es entre dos megapotencias que se harían daño mutuamente, pero que afectarían directamente a todo el planeta. También hay que considerar que viene un invierno nuclear. El invierno nuclear consecuente se asemejaría a una glaciación repentina de consecuencias catastróficas para los seres vivos. La temperatura global bajaría de manera drástica en días, desde 10 grados centígrados en el caso más modesto hasta menos 50 grados centígrados en el más severo de los casos. La fotosíntesis no se produciría y casi la totalidad de la vegetación moriría en pocos días, siguiéndole todos los animales herbívoros. De esta forma, en unas semanas no habría más alimentos para la mayoría de los seres vivos. Sería algo similar al proceso que causó la extinción de los dinosaurios. Por consecuencia, también viene la radiación ultravioleta. Los óxidos de nitrógeno inyectados a la atmósfera por las bolas de fuego destruirían hasta en un 50% la capa de ozono, que se recuperaría mucho después de que la atmósfera fuera de nuevo transparente, por lo cual la radiación ultravioleta del Sol acabaría matando a los pocos seres vivos que sobrevivían al oscurecimiento nuclear. Si bien la vida de los océanos no se vería afectada por el oscurecimiento y el invierno nuclear, el aumento de la radiación ultravioleta acabaría con el fitoplancton y con la cadena trófica en los mares, lo cual provocaría una mortandad generalizada en pocos meses. Las drásticas diferencias de temperatura entre los continentes y los océanos generarían un caos climático gigantesco, lo que dificultaría enormemente la vida en las zonas costeras marítimas. Junto con esto vendría el último punto, una lluvia radioactiva.
En las primeras 48 horas se produciría la lluvia radioactiva que acabaría con el 50% de los adultos sanos. Hasta un 30% de las tierras del hemisferio norte recibirían más de 500 REMs, que es más o menos el equivalente a 1.000.000 de radiografías al mismo tiempo, lo cual implica un alto nivel de envenenamiento radioactivo. La radiación media de fondo en todo el planeta sería superior a 100 REMs y en el hemisferio norte mayor a 200 REMs. De esta manera difícilmente quedaría un ser humano vivo en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur la vida de los pocos supervivientes no sería mucho mejor. Una guerra nuclear masiva significa literalmente el fin de la civilización y posiblemente la extinción de la humanidad y de todos los seres vivos en el planeta, con la posibilidad de que la biosfera no se regenere jamás, debido a lo abrupto y repentino de los cambios ambientales. Y para cerrar, la catástrofe humanitaria. Una guerra nuclear de gran escala no solo significaría el fin de la civilización, sino la aniquilación de la mayoría de la humanidad. La cantidad de muertos por un ataque nuclear masivo depende de la densidad poblacional en las zonas urbanas. Se estima que la mayoría de las grandes ciudades del hemisferio norte serían bombardeadas. Se puede prever por lo menos 1.100 millones de muertos en forma inmediata al ataque nuclear masivo. La mitad de la población mundial moriría en pocos días tras la devastadora explosión. Con este grado de destrucción no existiría plan de socorro alguno que pudiese atender a los innumerables heridos y enfermos. Además, no existiría casi ninguna infraestructura para ayudar a la población, quedando los supervivientes en el caos y en el abandono total. No podemos explicar otra forma de describir el miedo, mano. Sí, cuando pones todos estos temas sobre la mesa pues bueno, te pones a pensar en muchas cosas, ¿no? Si en verdad una guerra nuclear vale la pena. Porque básicamente sí, vas a ganar, pero próximamente te vas a morir, entonces no hay mucho que ganar realmente. Y esto me trae paralelamente recuerdos sobre la bóveda del fin del mundo. Exacto. La bóveda de Svalbard, que está en Svalbard, Noruega, que justamente menciona algo muy importante. Sí, las semillas están resguardadas por cambios climáticos, por un tema tal vez de más cambios que hay en el planeta, pero sobre todo menciona algo muy importante en cuestión de guerras. Y se me hace lamentable que esto siga siendo un tema de conversación. Sí. Que a pesar de esa evolución que hemos tenido a lo largo de los años, la guerra sigue siendo la primera oportunidad para poder ganar algo. Y es que desgraciadamente, y yo creo que ya poniéndonos serios, porque este sí es un tema completamente serio. Pues los tres temas han sido serios, yo creo. Pero yo creo que este vence a los demás y por eso lo dejé al último. Sí. Porque nos describe con exactitud lo que el hombre es capaz de hacer para su propia aniquilación. Y lo hemos visto a través de los siglos, o sea, a través de la historia ha marcado que el hombre está destinado a ser su propio aniquilante, que se ha detenido por cuestiones ya un poquito más humanitarias últimamente, porque la sociedad ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero... También supongo que tiene que ver, bueno, si esto todavía no ha pasado es porque al menos las tres grandes potencias todavía no han recurrido a alguna problemática mayor. Sí, de hecho simplemente es como el cuchillo amenazándose cada uno de los tres, ¿no? O sea, lo tienes apuntado cada quien, a todos, para prevenir, ¿no? O sea, históricamente, y en varios documentales lo puedes encontrar, lo que dicen es que si bien las armas nucleares han sido el mayor mal que Estados Unidos le pudo dar al mundo, sí, pero ha sido el mayor bien que ha tenido la humanidad para mantener la paz. Porque esto ha evitado muchos conflictos, ¿no? Digo, Estados Unidos históricamente siempre se va a meter en conflictos por bienes económicos, por cuestiones de su propio beneficio. Pero esto trajo consigo muchas consecuencias. La ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver todo lo que se pudo haber hecho en Hiroshima y Nagasaki. O sea, ya entender la magnitud de la bomba nuclear te abre el panorama por completo, le abrió como los ojos a todo el mundo de saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y Oppenheimer, que fue el creador de la bomba atómica y el padre de la bomba atómica, fue el principal oponente a su propia creación por lo mismo. Sí, recuerdo que leyendo un poco de la información que tenía de Oppenheimer, justamente hay una entrevista, de seguro la has visto. Justamente le están preguntando sobre lo que opina de la bomba atómica, de cómo fue que realmente
aceptó eso teniendo en cuenta lo que pasaría o lo que el gobierno de Estados Unidos tendría en mano para... Digo, ¿para qué vas a hacer una bomba atómica? Dios mío. En primer lugar, ¿no? Y hay una frase que queda, y te juro que se ven los ojos de arrepentimiento, de tristeza, viendo hacia abajo, ya un poquito demacrado en cierto punto, en que dice, me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Sí. Esa es la frase que se queda encarnada de Julius Robert Oppenheimer, a toda la humanidad de lo que él mismo creó. Que si bien en algún momento tal vez el patriotismo le ganó, bueno, sabemos que ese mismo patriotismo se ha replicado durante muchos años. Y desgraciadamente es el discurso que maneja Estados Unidos, ¿no? Y, o sea, cuando yo también vi esa entrevista, yo también quedé impactado porque dije, es que tiene la razón. O sea, la misma muerte, si la podíamos identificar de una manera masiva, a pesar de todo lo que antes eran las guerras, yo creo que el uso de las armas nucleares te da a entender que no solamente es la muerte para nosotros los humanos, es la muerte para todo el mundo. Y la parte final de esa frase, el destructor de mundos. Tenemos la posibilidad, bueno, nosotros no, pero sí la gente con el poder, los grandes países, la gente que está liderando esos países, la capacidad de destruir el mundo. Que por fortuna, esa misma amenaza puntual contra cada país y las consecuencias que trae, hace que se mantenga la cordura. Pero así sea regional nos puede afectar. Ahora, si fuera masiva, la vida se nos va en un instante. Sí, yo creo que en dado caso que llegue a ocurrir, que espero que no, que va a haber muy poco que hablar del ser humano, ¿no? Yo creo que la historia ahí se va a terminar de enterrar por completo. Sí, yo y no habrá alguien que sea testigo o investigue sobre lo que ocurre en el planeta Tierra. ¿Sabes? Sí. O sea, es un poquito... Da miedo, ¿no? Porque es el fin de la existencia y es el fin de todos nosotros. Ya no hay algo más. Lo que quieran creer. Pero en ese sentido, ya no hay algo más, no hay algo después de... No hay un nuevo día soleado. Sí, ¿no? ¿Sabes? Poniéndolo de esa manera. Ya no hay nada para nosotros. Ya no hay nada para nosotros, exacto. La historia se termina de enterrar y... hasta ahí todo lo que hemos construido, ahí se va a la basura. Sí, se acaba sería el punto final de la historia del ser humano en la Tierra. Y me gustaría dejar esta conclusión sobre este tema a ti, amigo Manu, a toda nuestra audiencia. Por fortuna, después de la Guerra Fría en el siglo XX entre Rusia y Estados Unidos, dejó en un posible olvido la posibilidad de una guerra de este estilo. No podemos dejarla pasar por desapercibida, que aunque puede existir el más remoto deseo de que algún político loco quiera generar que se lleve a cabo un conflicto bélico de este tipo, llevando al límite la capacidad de nuestra vida dentro del plano terrenal, que se crea Dios o que esté demasiado orate. Por ahora podemos sentirnos seguros de que no hay ni la más mínima forma de que esto ocurra, al menos hasta el día de hoy que estamos sentados en esta mesa platicando sobre este tema. Lo que sí es seguro es que ninguno como sociedad quisiéramos enfrentarnos a un escenario como el que les acabo de plantear, porque nos deja en la incertidumbre de saber si es mejor ser aniquilados o sobrevivir a una muerte lenta y dolorosa. Con eso me gustaría cerrar este último tema. Yo creo que hemos comentado lo suficiente como para entenderlo y comprenderlo, ¿no? Sí, la gente incluso en sus hogares, donde quiera que nos estén escuchando, y hay un tema de debate, y yo creo que ni en debate porque vamos a caer en la misma conclusión, que es el fin de la humanidad. No hay bueno ni malo, simplemente ya está ocurriendo. Y tú lo mencionaste, simplemente es una amenaza, que si bien la cordura está presente bajo esa amenaza, pero en un momento de éxtasis nadie lo va a pensar de estos tres. Sí, exactamente, no, yo creo que lo hemos visto y últimamente lo vimos con las tensiones que tuvieron tanto Norcorea como Estados Unidos y Rusia. Entonces, sí te queda ahí como la duda de que en algún momento el propio patriotismo, el propio odio, el propio rencor, las propias ganas de ser mejor potencia que la otra, de mostrar tu superioridad, te va a llevar a un final catastrófico, ¿no? Sí, lamentablemente la gente poderosa no se pone a pensar en todo lo que hemos platicado el día de hoy, que si bien la información está presente, pues a veces es fácil poder cerrarla y ignorarla. Archivarla. ¿No? Archivarla y que bueno, esto vamos a ver qué pasa, a ver si realmente ocurre. Exactamente. Me gustaría dejar esta siguiente conclusión ya conforme a todos los temas que hemos tocado para que la gente haga también la suya y podamos compartirla. Déjenos en la caja de comentarios qué piensan ustedes sobre estos temas.
Conforme descubrimos cada una de estas teorías, nos podemos dar cuenta que, si bien el ser humano por naturaleza procura su propia supervivencia, también es capaz de mostrarse endeble ante la posibilidad de su propia extinción, generando paranoia, histeria y miedos colectivos, pero que somos capaces de unificar estos miedos para evitar nuestra propia aniquilación, con lo que sí es tangible y sería catastrófico. Tal vez es mejor que queden en profecías que no se cumplieron a llevar a cabo por nuestra propia cuenta el desenlace final de nuestra especie en la Tierra, y aunque por momentos el miedo nos puede gobernar un poco la mente, puede traernos un bien para poder mantener la armonía dentro de nuestra sociedad. Aún nos faltan descubrir otras teorías, algunas religiosas y otras más abrumadoras que el hombre es capaz de crear. Pero por ahora, espero que todos podamos dormir tranquilos con lo que les acabo de relatar. Amigo, así concluimos los temas del día de hoy. ¿Qué te parecieron? Muy buenos los 3 temas. Siento que a veces tenemos que ver un poquito al pasado para ver que la imaginación humana no tiene límites. En primer lugar, respecto a la poca información que puede incluso crear una propia historia independiente. No en base. También nos dejen claro esta narrativa el día de hoy que lamentablemente las historias y el entretenimiento se va a seguir contando en el resto de nuestras vidas. Sí. Y que obviamente pues vamos a seguir creyendo. No importa si sos el tipo más inteligente o el tipo más ignorante, pero las historias te van a provocar algo. Entonces no hay raciocinio realmente. Simplemente emociones. Y a veces las emociones no las podemos controlar. Y esto ya quedó claro en el año 2000 y en el año 2012. Mientras que, finalmente, con la guerra nuclear, es básicamente... No sé cómo puedo explicar lo siguiente, porque son tantas ideas en la cabeza que en estos momentos tengo, pero realmente es... Sí, la historia nos ha contado esa historia ya algunas cuantas veces, no sabemos igual cómo va a terminar, pero si tengo que decir cómo es la raza humana, creo que lo puedo resumir en guerra nuclear. Sí. ¿Sabes? Creo que ese es el resumen que puedo tener de qué es la humanidad. Yo creo que no pudiste haber dado un mejor resumen pactado del último, de lo que significamos como humanidad, ¿no? O sea, y yo creo que dentro de las tres podemos unificarlas, ¿no? O sea, porque la humanidad está condenada a acabarse a sí misma, o sea, sí. Y es una realidad. O sea, estamos condenados a acabarnos a nosotros mismos y no es necesario que exista una guerra para que pase. O sea, lo hemos visto a diario, lo vemos con el cambio climático, lo vemos con la basura, lo vemos con la mala educación que se tiene en algunos países de desarrollo. Entonces, te das cuenta que estamos condenados a destruirnos como sociedad unos a otros por naturaleza, tal vez. Parece que el instinto primitivo prevalece todavía en nuestros días cuando se busca que ya no exista, que exista un mejor uso de la conciencia que tenemos, ¿no? Se supone. Y en verdad, digo que la guerra nuclear, de estas armas nucleares, sí son nuestro antecedente, son nuestro presente y son nuestro futuro. Y si podemos resumir a la humanidad es en esto, porque tú lo acabas de decir, esto representa tanto la extinción, pero no por un contexto que no podemos controlar, sino por algo que nosotros mismos hemos creado. Sí, nosotros mismos tenemos nosotros creamos nuestra propia arma para acabarnos, ¿no? A la humanidad. Lo acabas de decir muy bien y mejor dicho no pudo haber estado. Amigo, ¿algún otro comentario que quieras hacernos antes de finalizar? Otro comentario no, me quedo muy satisfecho con el tema del día de hoy. Y apartando el tema, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Miedos Nocturnos Podcast en YouTube, en Instagram, en Facebook, y en TikTok, mientras que en Twitter estamos como @Miedos Podcast. Estamos subiendo contenido de manera semanal, extraídos de cada capítulo para que también más gente se pueda unir al mundo de lo desconocido. Pues amigo, me dio mucho gusto que te hayan gustado estos temas. Estoy seguro que a la audiencia le van a encantar también como nosotros. Y pues nada, me gustaría desearte que tengas una muy buena noche, amigo, y que pues podemos irnos a descansar. Muy buenas noches, Ricardo.